Buenas noches. En el presente video presentaré el desarrollo de la fase 3. Para eso pasaré a hacer una explicación lo más clara sobre las extensiones de Python que se utilizan, las librerías y el desarrollo del ejercicio. Entonces, para iniciar, lo primero que hago es la importación de la librería statsmodel.api. Esta es una librería que está especializada en estadística rigurosa y econometría, que mientras Skitlearn se enfoca en Machine Learning, ¿cierto? En predecir, StatModel se concentra en explicar por qué ocurren las cosas, ¿cierto? El punto API, pues lo que indica es que son las funcionalidades más generales. ¿Qué me permite hacer esta librería? Pues estadística detallada, como cuando se hace una regresión, calcula un dato que va a ser fundamental para todo el desarrollo de esta fase, que es el p-valor, los intervalos de confianza, los r cuadrados, los modelos lineales, series de tiempo. Luego ejecuta la importación de la librería Warner, que lo que hace es que se ignore las advertencias cuando uno está ejecutando el, el programa. Acá pues es importante aclarar que pues estoy utilizando Jupyter sobre Anaconda. Bueno, la siguiente importación es de SIP, específicamente va a importar stat. Este submódulo está especializado en estadística avanzada. Igualmente pues de stat model, stat outlier influence, a la importación de dos módulos. Aquí estas tienen la funcionalidad clave de auditar, o sea, para saber qué tan bien quedó el modelo. El primero, el que dice BIF, que será muy nombrado en todo el ejercicio, se utiliza para detectar la multicolinariedad entre las variables. ¿Qué significa? Eso es que qué tan relacionadas están dos variables que expliquen el modelo. Si nos da un valor superior a 5 o 10, significa que hay una redundancia y por tanto pues se está generando un error en el modelo, lo que podría llevar a que se debe eliminar esas variables. Y por otro lado también se está implementando OLS Influence, que se utiliza para encontrar puntos influyentes o valores atípicos, que es el nombre más común. Puede ser que un solo dato haga cambiar la función de regresión que explique el modelo. Por eso también se calcula métricas como la distancia de Cook, que puede evaluar qué pasa si se llegara a eliminar una variable, o una fila. Bueno, luego una configuración de el espacio de trabajo y, y para lograr que los resultados, cuando se vuelva a ejecutar este archivo de Jupyter de los mismos, se pondrá que la semilla es 42. Este es un número que eh, tiene un significado en el mundo de los sistemas. Es como una broma. ¿Por qué? Porque hay una serie que se llama Guía de la Autopista Galáctico, donde la Tierra está ubicada como en el camino de una autopista nueva, y pues la quieren eliminar. Se logró que no pasara, y el protagonista junto con el coprotagonista llegan hasta la supercomputadora de pensamiento profundo, que tras 7.5 millones de años de procesamiento llega al valor 42, pero no se sabe cuál es la pregunta. Entonces no se sabe. Entonces, bueno, ya con esta semilla 42, pues quiere decir que cuando se generen números aleatorios, pues va a mantener la misma lógica, los mismos valores. Entonces se va a poder replicar
los resultados que presenta. Bueno, ya con esto y dado que en la fase 2 se hizo la importación de las variables, pues como recordando, acá se tienen 10 variables que corresponden al número de pasajeros, el número de conductores, la categoría de la ubicación, el nivel de fidelización, el número de viajes, la calificación promedio, las horas de reserva, el tipo de vehículo, la versión estimada, la duración estimada del viaje y los costos históricos. Bueno, recuerdo la guía, pues se debe identificar la variable trip distance. No obstante, pues dado que en el set de datos no está, pues tomaré la variable duración esperada del viaje como la variable objetivo, ¿cierto? Entonces, pues acá podemos ver los primeros, entonces nos dice que tiene 1000 filas con 10 columnas y acá podemos ver como las primeras 5 registros. Dado que hay una variable categórica que se quiere, que para poderla, que se requiere convertir a número, entonces utilizo como este diccionario y le asigno un número a cada uno. Y le digo que lo mapee y luego que lo agregue, ¿cierto? Luego le digo, ok, entonces lo vamos a agregar al set de datos, ¿cierto? Le vamos a decir, aplique sobre el data frame en la columna del Customer Lawyer Status, pues que haga esa misma, pero numérica, ¿cierto? Basada con el diccionario. Entonces tenemos los valores. Por tanto, pues el modelo de regresión lineal va a tener en cuenta la variable dependiente, bueno, acá pues en la estadística básica del set de datos, entonces pues podemos ver para cada una de las columnas que pues hay 1000 registros, cuál es la media de cada uno, la versión estándar, el primer cuartil, el segundo, el tercero, el máximo valor de cada uno. Bueno, teniendo en cuenta como el análisis de las variables, llega a la conclusión de que el modelo propuesto será de 3 variables explicativas y una variable objetivo. Entonces sería como que la duración esperada del viaje será igual al costo del viaje más el nivel de fidelización, pero en variable numérica, no categórica, y la calificación promedio para hacer el desarrollo. ¿Por qué llegué a ese cálculo? Porque cuando hice el cálculo de todas las variables, pues no identifiqué como la significancia para la variable objetivo inicialmente, que era el promedio de la calificación. Entonces no hubo una correlación que nos permitiera hacerlo. Entonces, conclusión, pues no hice ese cambio para poder avanzar con el proyecto. Bueno, dicho esto, pues defino la variable X, pues cuáles son las variables explicativas, las predictoras, y Y pues la variable objetivo. Por acá pues está trayendo de StatModels, esta función. Permite a los modelos de regresión lineal, que son los OLS, Ordinary Least Square, el mínimo cuadrado ordinario. ¿Qué sucede? Que este modelo no trae por defecto el intersecto con el eje X, o sea, cuando digamos la entrada fuera 0, con que se cruza, que va a ser el valor de Y si X fuera 0. Entonces lo que hace esta función es que lo agrega. El intercepto pues es una ecuación de regresión, es cuando todas las variables explicativas son 0. Normalmente pues acá y pues digamos que acá ya lo está calculando. Luego pues haré el modelo. Para el modelo pues cargo le indico cuál es la variable dependiente, las variables explicativas
incluyendo la variable del intersecto, y le digo que lo ejecute, ¿cierto? Lo que vemos acá. Clave recordar que OLS es mínimo cuadrados ordinarios. Bueno, pues cuáles son las variables dependientes y demás. Y pues ya le podemos decir que nos haga un resumen de cómo va el modelo. Nos dio un R cuadrado de 0,09, un R ajustado de 0,03. Vemos la fecha de ejecución y vemos cómo se comportarían las variables. Pues eso nos está llevando a pensar de que este modelo no ajusta con todas, ¿no? Con todas las variables no logramos el objetivo. Por tanto, como lo indiqué hace unos minutos, lo que hice fue no utilizar, o sea, buscar la combinación de variables que llevaron un modelo lógico, y eso lo llevó con la duración de esperada de cada viaje, y que las explicativas fueran el costo histórico del viaje, el estatus del cliente y la calificación promedio, como se indicó en el modelo. Listo. Hecho esto, vemos acá ya ¿no? Y pues que encontramos que haciendo este cambio, ya el R cuadrado, que está por acá, el R cuadrado sube a 0,861, que dice que pues alto. ¿Qué quiere decir? Pues que está explicando el 86,1% del comportamiento de la variable objetivo, y pues eso significaría que pues nos vamos por buen camino. También pues que su P de 0, lo que confirma pues una relación directa entre el costo histórico y la duración del viaje, lo cual pues es predecible porque a mayor distancia pues obviamente cuesta más. Y pues también pues nos quiere decir que por cada unidad que sube el costo, el viaje durará 0,24 minutos más. Y en cambio, pues las variables irrelevantes son aquellas cuyo p-values, que decía que es un dato clave, si es mayor a 0,05, pues significa que no son relevantes, y eso lo podemos ver en las otras dos variables, en el promedio de la calificación y en el estatus, ¿cierto? Del cliente. Claro, y era predecible porque pues la calificación no tiene que ver con lo extenso del trayecto ni con el costo, sino pues tiene como otras razones de por qué lo se calificará de una forma u otra, y así se tenga un cliente mucho tiempo, pues no necesariamente quiere decir que por ser, digamos, uno de los mejores clientes, un cliente tipo Gol, signifique que va a durar menos su ruta. Entonces no es significante, era como lo esperado de lógica. Bueno, dicho eso, pues ya se puede hacer la ecuación estimada e interpretarla. Entonces, para el coeficiente con base en el modelo que se definió, pues se le sacan los parámetros. Esta línea sirve para hacer los valores numéricos de la variable coef del resumen, ¿cierto? El resumen que vemos arriba, y los guardan en una variable en una serie de pandas. Y pues ya tenemos nuestro primer avance. Luego los p-values también se extraen y también se almacenan. Y conf-in extrae los intervalos de confianza del modelo y los guardan en el data frame. Bueno, acá pues ya sería como que la aplicación, el algoritmo haga el cálculo para que nos dé un resultado. Y pues efectivamente el costo histórico del viaje es significativo, mientras que el número de fidelización no, y la calificación promedio tampoco, lo cual era de esperar según digamos, la lógica que se tendría luego de analizar el negocio, ¿cierto?
Ahora vamos a hacer un análisis de la multicolinaridad. Entonces, pues, ¿qué es? La multicoliniaridad ocurre cuando dos o más variables explicativas, predictoras, están fuertemente correlacionadas entre sí. La consecuencia, pues, que se hace inestable y que obviamente los errores se multipliquen, ¿cierto? Porque son excesivamente relacionadas una variable con otra. Entonces, al mover una, la otra se verá reflejado, por tanto hay como una relación circular que está inflando los errores. Y se pierde pues el valor de validez de P. Entonces, dicho eso, pues entonces vamos a hacer como la matriz de correlación entre las variables predictoras. Se calcula la fuerza y dirección de la correlación lineal entre todas las variables independientes, o sea, las predictoras, y se guardan X. Este método de Panda genera una tabla matriz con la información. Luego, pues, crear una estructura de múltiples gráficas para que, esta es una configuración para que se pueda visualizar la información. Se va a hacer un mapa de calor. Se explica, pues, que como en cada una de estas líneas, pues, qué es lo que se debe hacer para que nos muestre, pues, la información como esperamos en la visualización. Acá está todo, pues, digamos que debidamente explicado, pero no me lo dejo para que si lo quieren mirar, pues lo puedan leer. Clave es donde este tema pues se define del eje, y se va a buscar pues que quede como una matriz triangular inferior, ¿cierto? Porque pues se estaría duplicando la información en la matriz. Entonces acá se hace que solamente sea visible como inferior en la matriz. Bueno, el BIF, que ya lo había nombrado previamente, pues acá se va a hacer esto es un bucle, ¿cierto? Con este for. Se calcula el valor de la inflación para cada columna de la matriz. Se identifica cuántas columnas, variables se tienen y cuáles son las posiciones. Se calcula el Xdata. Y ya, pues digamos que con esta información podemos pasar a tomar los valores numéricos del cálculo anterior y realizar una tabla comparativa, ¿cierto? Que es lo que quisiéramos saber, cómo está el comportamiento. Entonces, nuevamente, vemos en la matriz inferior que average rating tiene una gran relación con los costos históricos, y acá pues lo podemos ver porque el BIF, que dijimos que el 5 es un número importante, en esto pues que 10 es que está, digamos, muy complejo, mayor que 5 es complejo, y lo que esté menor de 5 pues quiere decir que es una variable adecuada para el modelo. Y efectivamente, digamos que de ese análisis pues se concluye eso, ¿no? El costo histórico pues no tiene problemas, en cambio la, la tipología del cliente hay una correlación moderada, y el promedio de las calificaciones pues se puede eliminar. Dado que el modelo tiene oportunidad de mejora, pues entonces vamos a aplicar, inyectarle valores atípicos, 10 valores atípicos para que sea más evidente las fallas, ¿cierto? Entonces, dicho eso, pues se le pagan los valores atípicos e influyentes, crea un objeto llamado inf, que sería este, ¿cierto? El inf, y que contiene todas las herramientas, pues nos permite auditar, ¿cierto? Con esa información nos permite auditar el modelo para saber si hay filas que tienen valores que nos están dañando el todo de la posibilidad del modelado. Bueno, ¿por qué? Porque puede ser que una fila esté moviendo muchos valores, y eso nos conlleva pues a tener que repetir algunos procesos. Bueno, los residuos estandarizados que se crearon pues permiten calcular. Entonces acá pues lo que se quiere es hallar la distancia de Q, ver qué tanta diferencia hay entre lo que se esperaba y el ajuste. Se definen pues unos umbrales. ¿Cuáles umbrales tenemos? Que sería un dato clave. Pues en estadística el valor 3 es clave porque en una distribución normal, el 99.7%
ahí es el 3, que es el complemento de 7, ¿no? Para completar 100, los datos deben estar dentro de más o menos 3 desviaciones estándar con respecto al centro. Ese será como el extremo de si es un valor típico, un outlier. Bueno, también vamos a tener en cuenta el umbral de Cook, para que define el límite de los puntos que tienen demasiado peso en el modelo. Aquí pues es importante que este umbral es muy sensible, ¿cierto? Entonces, pues digamos, nos va a dar una información muy clave si está muy lejos, ¿cierto? De la media. ¿Y cuáles son? El umbral calcula el límite de alerta para el apalancamiento, o sea, el leverage. Se va a identificar qué valores tienen en sus variables, digamos, datos que nos afecten la ejecución bastante. Ya acá, pues, es el código, digamos, para mostrar o presentar la imagen y podemos ver acá, pues, que producto de la graficación, pues, nos dio 3 outliers. Por la distancia de Cook también lo podemos ver y súper clave, pues podemos ver cuáles son los registros específicos donde hay valores que se salen de la expectativa. Con eso, pues se puede hacer un análisis detallado sobre esos valores y la pertinencia de los mismos. Entonces, como resumen, pues vimos que vean 20 observaciones con un alto leverage, con alto book 55 y el loader 3, pero de mis registros, pues vamos muy bien. Bueno, ahora pues vamos a traer una librería de Matplot. Vamos a calcular unos residuos que extrae los errores individuales del modelo, los guarda en una variable. En estadística, el residuo es la diferencia entre el valor real y el valor que se predijo. ¿Qué será lo importante? Pues que ojalá todos tuvieran como un comportamiento normal, ¿no? Listo. Luego vamos a extraer las predicciones finales que generó el modelo, pues para hacer esta comparación, ¿no? Luego, pues hará una graficación tipo CocoPlot, o sea, un gráfico tipo cuartil, que es una herramienta visual para verificar si los datos, específicamente eh, los residuos, siguen o no una distribución normal. Ok, bueno. Ya con esta información, pues vamos a mirar el tema de los supuestos clásicos. Se hace también se trae otro módulo de Matplotlib, que da más control sobre los diseños. Se extraen los errores individuales del modelo y se guarda una variable. Listo. Y pues si existen predicciones finales, el modelo se generó con la fila de datos originales. Y ya podemos ver pues la gráfica de resultado. Acá está toda la lógica de realizar la gráfica. Bueno, se devolvió. Ok, entonces pues, que en general pues tienen un comportamiento normal. Todas las variables, pues igual pues con el número lo podemos ver como más fuerte, pero podemos ver un comportamiento, digamos que claro, y se confirma la homocedasticidad. Por tanto, habrá que hacer como unos ajustes, pues que nos dio, que no es, aunque se acerca normal, pues no lo tiene. Y la no eroticidad, que sería como esa independencia entre las variables. Por tanto, pues hay que intentar hacer un ajuste adicional. Esos ajustes pues lo haremos con el logaritmo, que ya lo voy a explicar a continuación. Entonces, pues, se va a dar el logaritmo de cada uno.
Entonces dice que la remediación, según lo que indica la guía, pues es una transformación logarítmica, dado que se detectó heterocedasticidad entre las variables, con por eso hay que hacer esa transformación, ¿cierto? Para buscar ir mejorando los datos de entrada. Bueno, luego, digamos, del proceso, ya nos quedaría definir pues el modelo de log-log, entonces con un arranque de 1000. Vemos pues acá todo el código para poder ejecutarlo. Vemos que, pues, que hay una gran diferencia entre los datos asociados a el costo histórico frente a el estatus y al promedio. Pues, nuevamente sería más fácil verlo gráficamente. Cómo está comportada el intersecto. Entonces, frente a este tono oscuro donde está la normal de la primera columna, pues vemos que hay una distribución, digamos que relativamente eh, promedio, y por eso pasan, ¿cierto? Dicho eso, pues ya podemos ver como la conclusión. Pues, ¿qué podemos decir acá? Pues que queremos predecir cuánto sería la duración del viaje, pues eso estaría basado en cuánto se pagaría. Como nos dio con el modelo original 08608, con el modelo ajustado 08604. Se identificó pues que hay algunos valores que son atípicos, 55 por la prueba de Cook, pero digamos que no es como significativo. Luego, pues efectivamente, al modelo, pues sí hay una mejora del 0.864 al 0.9018. Nuevamente, pues el costo es estable y las variables de la calificación y el promedio pues son inestables. Con esto, pues, ¿cuál podrían ser conclusiones? Pues la primera es que efectivamente se violó la expectativa que era la heterocedasticidad, por tanto, no existe. Eh, Hay una relación muy fuerte entre la distancia y el costo, era obvio. Con la transformación pues sí, hubo una mejora, pero no logramos que fuera estable el modelo. Ya pues habría aquí como, de la guía, pues como las referencias adicionales y la bibliografía que se tuvo en cuenta. Agradeciendo toda su atención, nos veremos en una próxima oportunidad.